¿Nos podemos poner de pie, hermano? Y vamos a orar primeramente para que sea el Señor que hable a nosotros. Señor Jesús, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, primeramente para darte las gracias por todo, Señor, por permitirnos estar aquí delante de tu presencia una vez más, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nosotros conforme a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, que no permitas que sea el humano, Señor, sino tu palabra, Señor Jesús, porque sabemos que tu palabra es vida, Señor, en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 16. Y a todos los niños pequeños, ustedes van a recibir un premio al terminar el servicio. Hechos 16. Niños, ¿dónde están sus Biblias? Hechos 16. Hechos 16 y voy a empezar a leer del 16 en adelante. Hechos 16 en adelante. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Señor Jesús y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñaban costumbres que no os es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Pueden tomar asiento. Como ven, aquí tenemos nuestra cárcel, un poco chueca y todo, pero aquí en Hechos 16 nos cuenta de Pablo y Silas. En los versículos anteriores es como que narra por dónde iban Pablo y Silas, porque en el versículo 11 dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces nos está contando el recorrido que hizo Pablo y Silas. Uno de esos lugares fue Filipo, donde hablaron a mujeres y a una mujer llamada Lidia y a su familia. Les hablaron
y ellas se convirtieron y se bautizaron. Aquí nos dice que después iba Pablo y Silas caminando. Y algo muy importante es que iban caminando y dice que iban a la oración. Ellos no iban a cualquier lugar, sino que iban a la oración. Dice, le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha era una esclava, porque dice que ella le daba mucha ganancia a sus amos con ese espíritu de adivinación. Y dice que los seguía. Y en el versículo dice, 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Así que no fue que pasó ella y los miró y les dijo cosas, sino que ella los seguía, porque dice que fue por muchos días. Y les gritaba, estos son los siervos del Señor, quienes os anuncian el camino de la salvación. Pero dice que lo hacía por varios días y después Pablo se cansó y me imagino que también se enojó. Dice que él se volteó y reprendió al espíritu y el espíritu salió de ella. Pero como esta muchacha era esclava y daba mucha ganancia a sus amos, ellos se enojaron porque sabían que ya no iban a poder ganar dinero. Y dice que lo llevaron, como se molestaron, lo agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a los magistrados y dijeron que ellos alborotaban la ciudad. Dice que les rompieron la ropa, los golpearon, los azotaron y los encerraron. Dice el versículo 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No nomás los metieron a la cárcel, pero les dijeron a los carceleros que los tuvieran con mucho cuidado, o sea, que no dejaran que se escaparan. Y dice que les aseguraron los pies en el cepo. Yo busqué la definición de qué es un cepo y hay dos definiciones. La primera es trampa para cazar animales mediante un dispositivo que los aprisiona cuando lo tocan. El segundo es cualquier instrumento que sirve para aprisionar algo. Lo que significa que Pablo y Silas no estaban cómodos en esa cárcel, ni estaban pasando un buen tiempo. Todo lo contrario, tenían heridas y estaban en una cárcel. Pero aún en medio de eso dice que a medianoche Pablo y Silas orando, cantando himnos a Dios, en medio de ese dolor, de ese problema, ellos estaban cantando a Dios. Ahora yo me pregunto, en estos días, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en una cárcel? Porque la verdad es que es muy fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Es muy fácil alabar a Dios cuando uno tiene trabajo. Darle gracias a Dios cuando no hay problemas en la familia. Pero ¿qué pasa si estuviéramos en los zapatos de ellos, si estuviéramos sin ropa, golpeados y en la cárcel? Ahora yo me pregunto, a lo mejor muchos de nosotros nos quejaríamos o le preguntaríamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? O aún, me imagino que negaríamos al Señor. Decimos nosotros en este tiempo, ay no, yo no negaría al Señor. Pero si alguien de la Biblia lo negó, que era tan cercano al Señor, nosotros, ¿cómo podemos decir nosotros no lo haríamos si no estamos en la misma posición? Bueno, ellos en vez de quejarse o de preguntarle a Dios por qué, ellos en medio de esa tempestad, ellos decidieron alabar a Dios. Y Dios se glorificó, como vemos más adelante, cuando vino un gran terremoto y las puertas se abrieron. Y lo que más me sorprende es que en medio de todo eso, ellos no intentaron huir, sino que allí se quedaron. Y eso lo vemos aquí donde dice, del 26 en adelante, donde dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto.
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Dice que con el gran terremoto las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Y yo me imagino que si hubiera sido uno de nosotros saliéramos corriendo. Pero ellos no, ellos se quedaron ahí. Y por ser obedientes y quedarse ahí, se salvó la vida del carcelero. Porque dice que cuando él vio, él pensó que ya nadie estaba ahí y él se iba a matar. Entonces, por ser obedientes, no nomás fueron obedientes al Señor, sino que su obediencia salvó la vida de alguien que se iba a quitar la vida. Y más adelante vemos que no nomás se salvó su vida, sino que su familia creyeron. Y eso lo dice del 30 en adelante, y dice: y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así que no nomás alabaron al Señor y Dios respondió, sino que también obedecieron. Y por esa obediencia se salvó toda una casa. Por eso a este pensamiento yo le puse alabar a Dios en todo tiempo. Porque es fácil alabar a Dios cuando recibimos bendiciones. Pero ¿qué hay de cuando tenemos problemas? Es fácil alabar a Dios cuando nuestra familia está aquí en la iglesia. Pero ¿qué cuando nuestros hijos o nuestros esposos o nuestras esposas no vienen a la iglesia? Es fácil para ustedes, niños, estar contentos y dar gracias a Dios cuando sus mamás les compran cosas. Pero ¿qué pasa cuando la mamá no tiene dinero? También ahí se tiene que dar gracias al Señor y se tiene que alabar a Dios. Es fácil para ustedes alabar a Dios cuando hay comida rica en la casa. Pero ¿qué pasa cuando nomás hay frijoles? También en ese tiempo uno tiene que alabar a Dios y decirle gracias por lo que has puesto en nuestra mesa. Es fácil alabar a Dios cuando tenemos un montón de amiguitos en la escuela. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la escuela y nos molestan y nos dicen cosas porque somos cristianos? Ahí también debemos de alabar al Señor. Ellos estaban alabando al Señor en medio de un problema que ellos tuvieron por seguir al Señor. Porque ellos no los metieron por un problema, ellos los metieron porque ellos andaban predicando la palabra del Señor y habían liberado a una muchacha. So, básicamente ellos fueron presos por servir al Señor. Y a nosotros a veces nos va mal y ya no queremos nada del Señor. O nos va mal y decimos, bueno, hoy no voy a ir a la iglesia. O hoy no voy a orar, hoy no voy a hacer esto. Pero la verdad es que aún teniendo problemas, aún teniendo dificultades en la familia, Dios nos levantó un día más. Dios nos dejó respirar un día más. Por eso es que tenemos que alabar a Dios en todo tiempo. Lo dice Salmos 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahí no dice su alabanza va a estar nomás cuando me vaya bien, o yo le voy a alabar nomás cuando me sienta bien. Ahí dice que está de continuo, o sea que nunca para, que sigue y sigue. Cuando estemos enfermos, cuando nos sientamos mal, cuando estemos tristes,
También en Salmos 156. Salmos 156. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Salmo 71:8. Dice, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Dice, todo el día. Qué bueno sería que nosotros nos levantáramos alabando al Señor y nos durmiéramos alabando al Señor. Pero hay veces que se nos olvida porque estamos los que van a la escuela, o porque los que trabajan, o los que están en la casa y tienen mucho trabajo en su casa. Vamos a ver a Salmos 105:1. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en todos los pueblos. Y si vemos, eso es lo que andaban haciendo Pablo y Silas, porque por eso que pasó ese gran milagro que Dios hizo por su alabanza, que ellos estaban ofreciéndole a Dios, una familia fue salva. Hay veces que uno no tiene ni siquiera que ir a predicar, con tan solo que lo miren cantar o lo miren que uno está repitiendo la palabra del Señor, o cómo se viste uno, cómo se habla, o cómo habla uno, con tan solo eso la gente sabe que nosotros somos diferentes. Hay veces que uno no necesita ni siquiera decir ninguna palabra. Hay alguien que me dijo cuando los cristianos no tienen que ir no es necesario que vayan y quieran convertir a alguien. ¿Por qué? Porque la gente solamente con mirar que ellos son diferentes se van a convertir. Pero si va alguien que habla mucho, pero lo que él hace con lo que él habla no es lo mismo, de nada vale. Tú puedes decir ni una palabra, pero lo que tú haces, cómo vives y cómo actúas, puede convertir a alguien más de lo que tú hablas. Vamos a ver en Salmos 42:11. Salmos 42:11. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como vemos aquí, aún en nuestros momentos de tristeza tenemos que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe, porque Él hace las cosas y Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Y aún si después de todo eso tenemos un problema muy difícil y aún no decimos entre nosotros, no tenemos una razón para alabar a Dios, siempre podemos leer Salmos 136. Porque hay muchas razones para alabar a Dios. Pero uno siempre quiere que sea un milagro, que Dios te hizo de repente, pero con tan solo respirar es un milagro. Dice en el Salmo 136, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia.
al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento en todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios, al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Ahí hay tantas razones por qué alabar al Señor. Y nomás los quiero dejar con un último pensamiento. Nos preguntamos por qué en estos días no vemos milagros, por qué no se abren las cárceles, no se rompen las cadenas, no se abre el mar. ¿Por qué no vemos los milagros que miraban los discípulos, los apóstoles y la gente que andaba cuando el Señor Jesús andaba en la tierra? A lo mejor es porque ustedes conocen la Biblia y muchos de los hombres de aquí murieron ahorcados, quemados, fueron golpeados, fueron encerrados en cárcel, pero aún así, en medio de eso, ellos alabaron al Señor. A veces a nosotros, en un problemita, se nos hace difícil alabar al Señor. A lo mejor para ver más milagros y más poder del Señor y más gloria, tenemos que alabar al Señor cuando todo va mal. Y mostrarle que no nomás lo queremos cuando todo va bien, cuando Él nos da, sino que así como el enemigo fue y le habló a él de Job, que le dijo quítale todo, y cuando le quites entonces sí, ya no te va a querer. Que nosotros seamos como Job, que aunque nos vaya mal, aunque el demonio nos quite todo, de todos modos nosotros podamos levantar la mano y decir bendito sea el Señor, porque Él da. Así que cuando se nos quita, tenemos la seguridad que el Señor va a suplirlas para todo lo que necesitemos. Solamente los quiero dejar con esto, alabar al Señor en todo tiempo. Amén.